Ahora voy a hablar de las clases sociales en la Revolución Industrial. Durante este periodo suelen estructurar, por un lado, la burguesía, la cual es la propietaria de los medios de producción, tierras, fábricas y empresas de servicios. Ellas serán las que impondrán su poder. Por el otro lado, vemos el proletariado, quien no posee los medios de producción y trabaja en ellos. Jornaleros, obreros o empleados de una empresa son los que forman el proletariado. Los conflictos entre ambas, entre el capital y el trabajo, es el comienzo de una historia que nace en esta etapa. Bien, los salarios reales de una pequeña parte de dichos obreros había subido, la alimentación y la salud había mejorado, la duración de vida había crecido con la población. Pero otra parte de la población, la mayoría, estaba muy mal pagadas, mal alimentadas, peor albergadas, devoradas por la fiebre de las industrias y por la tuberculosis. A partir de 1785, estos obreros se agruparon, declararon huelgas que iban acompañadas de violencias contra las máquinas y contra las personas. A este periodo lo conocemos como ludismo. Ellos fueron los que exigieron que el Parlamento dicte una legislación protectora. Es aquí cuando empieza la lucha entre las clases. La burguesía deja de ser considerada una clase inferior a los nobles gracias a la posición alcanzada. El crecimiento del poder económico de la burguesía favoreció para que ésta llegara a esa posición socioeconómica. Labradores acomodados y comerciantes empresarios son la base sobre la que se construyó la burguesía industrial. Sin embargo, debemos aclarar que de estos dos últimos grupos proviene el grueso de esta clase social. Por esta razón, creo necesario un análisis breve de cada uno de ellos. Los Yeoman, este término significa dueño de tendencias o propietario independiente y relativamente acomodado. Se enriquecieron combinando actividades agrarias, alquilando tierras que explotaban racionalmente junto a las suyas y montando yenis y talares que con frecuencia distribuían entre los campesinos pobres. Una parte de este sector fue prosperando. Para trabajar en tierra solían invertir en nuevas técnicas y la mano de obra era de los vecinos más pobres. Los comerciantes empresarios fueron los que a través de créditos o con socios capitalistas o con ahorros propios montaron pequeños negocios. Lo cierto es que estas pequeñas empresas aprovecharon el momento y usando o creando la tecnología, invirtiendo el capital que tenían o pedían prestado y usaron la mano de obra disponible, fueron creciendo. La lucha entre los competidores era tan salvaje que el que no se actualizaba estaba condenado al fracaso, ya que no podía cubrir sus costos. Debemos empezar viendo cómo se formó la clase obrera. Esta se formó a lo largo de un proceso histórico. Hubo dos clases sociales que terminaron en la clase obrera. Una de ellas eran los campesinos, que fueron echados de las tierras que cultivaban o de sus pequeñas propiedades. Y la otra clase social que terminó luego en la clase obrera fueron los trabajadores domésticos y artesanos, más o menos considerados independientes. Una clase social se forma por la posición objetiva que ocupa cada persona. En el capitalismo, por ejemplo, aquella persona que, por no ser propietario de medios de producción, venda su capacidad o fuerza de trabajo a cambio de salario, ocupa una posición definida en la estructura socioeconómica. Por eso es que tenemos distintos grupos sociales que pronto se fueron integrando y adaptando en la clase obrera. Las leyes para reducir esta población son bien ilustrativas. Solo los viejos e incapacitados podían tener derecho a mendigar. Los demás debían trabajar y el que no trabajaba podía llegar a la horca. Las leyes que van imponiendo la disciplina del trabajo asalariado son en todas partes truculentas. Una serie de medidas producen un cambio. Se trata de un cambio en las relaciones sociales de trabajo, modificación también de los derechos del uso de los campesinos. Así fue, los campesinos perdieron los antiguos derechos de uso. Mientras tanto, los campesinos acomodados pudieron rescatarse con facilidad, pero a medida que se disminuye en riqueza, la dificultad aumenta. La introducción de la maquinaria fue un aspecto decisivo en la formación de la clase obrera. Antes, en la época manufacturera, la producción dependía directamente del trabajador. Durante este periodo, la clase obrera pasó por distintas etapas. Primero fue la experiencia, trabajar como asalariado, y luego reconocerse y tomar conciencia. Este proceso fue gradual y complejo. Hubo resistencias que usaban sistemas tradicionales de protesta social. Las asociaciones protegían a sus socios, resistían la disminución salarial reclamando salarios justos, y en ocasiones recurrían a las huelgas. Estas asociaciones eran ilegalizadas pero funcionaban de igual modo, e incluso invitaban a la violencia.
Eso fue lo que condujo a legalizarlas en 1824, siempre y cuando terminen con la violencia. Las experiencias empezaron a ser mucho más inmediatas. A finales del siglo XVIII, los trabajadores unieron sus huelgas a clubes de reforma política y a movimientos democráticos. Los trabajadores, al darse cuenta de su desfavorable situación, de ser explotados, ya que trabajaban 15 horas diarias, había insalubridad en las fábricas y en las viviendas, sumado a que la reducción de salario fue cada vez mayor, los llevó a despertar la conciencia de clase.